What's good, bienvenidos aquí a día 51 aquí con Jimmy J, la verdad del boxeo. Para todos aquellos que sois parte de Golden Era, bienvenidos a este canal y suscribiros aquí, los que sois nuevos aquí, para contenido original de boxeo. Aquí hablamos de boxeo histórico también, hablamos de los mejores campeones que hubo en la historia, hablamos de boxeo de verdad aquí, no simplemente de este boxeo que es más comercial, sino boxeo histórico de la buena mierda, ¿ok? Danos un like aquí nada más entrar y suscribiros también a nuestro canal. Ok, hoy, bueno, quiero hablar de esta pelea en particular. Ayer avisé que de vez en cuando voy a subir las peleas que para mí eran las mejores que yo vi en su momento. Y pues voy a poner esta pelea, y esta pelea era entre el canadiense Scotty Olson. Era un peso mosca en su momento, era un boxeador muy bueno, tenía 40 peleas, tenía 25 KOs, 4 derrotas y 2 empates. Y se está enfrentando contra un mexicano en su momento que tenía muchas derrotas. Se llamaba José Luis Cepeda, ¿okay? La gringa. Era un boxeador muy excitante de ver, era un boxeador que me gustaba ver. No me gustan muchas veces cuando tiene ese estilo porque sé que van a acabar mal el resto de su vida por los golpes que reciben, eso no es bueno. Pero la gringa era un buen boxeador y tenía un récord de 48 peleas, 22 KOs, 19 empates y 19 derrotas y 2 empates. Un boxeador también que era un peso mosca en su momento, que era bastante bueno también y me gustaba mucho verle boxear a la gringa. Aquí tenemos a este boxeador canadiense, Scotty Olson, que venía ya como los mejores de peso mosca en su momento. La gringa nadie le daba mucho crédito para enfrentarse contra él. Scotty Olson había vencido a otros boxeadores en su momento, había vencido a muchos estilos parecidos al de, al de la gringa, con boxeadores mexicanos y otros países también. Y pues no le daba mucho crédito a Cepeda, pero esta pelea resultó ser una pelea muy bonita, muy excitante. Y bueno, esto es un momento también donde Michael Carvajal, no sé si recordáis quién era Michael Carvajal, para mí uno de los mejores pesos mosca, desde luego en los 90 y de los últimos 30 años Michael Carvajal era muy bueno, y pues él iba dominando también en su momento, pero bueno, sea lo que sea, voy a poner esta pelea, vamos a revivirla otra vez y vamos a explorar un poco el boxeo de la vieja escuela, que es el mejor boxeo. Ok, pues ya dicho eso, let's get it. Vemos a Oscar de la Hoya ahí cuando era joven, ¿no? En su momento, ya hace mucho tiempo, Oscar de la Hoya, ¿no? Cuando era un boxeador que me excitaba también, a Oscar. Tienes a Bernstein también ahí, vean, todos muchos más jóvenes. Vamos a ver esta pelea aquí. Está hablando de esto. Yo voy a estar viendo la pelea con vosotros y vamos a dar vuestros comentarios también. Solo hacemos esto en Golden Era. Perfecto. And he has the USBA title, which he'll be defending tonight. And Scotty Olson is, I think, just one good fight away from a world championship match. And I think he'll win a world title. I'm very impressed with Scotty. He's taking on Jose Luis Zepeda, who has never fought outside of Mexico. Scotty Olson is getting set for our opening bout. And with him right now in the locker room, it is Kevin McCabe. Let's go to Kevin. Well, gentlemen, I'm right outside the locker room right now, and I've got the Bulldog with me. He appears raring and ready to go. Your mindset now as you make your way to the ring. Very focused, very strong, ready to fight. And this one's for everybody out in Canada. Expecting a war, a real battle out there tonight? Real tough one. This guy Zepeda's a tough guy, but I'm tough and he hasn't fought me. Scotty Olson le van el Bulldog en su momento. Un boxeador muy excitante, tenía ese estilo canadiense de tirar para adelante y siempre lanzar golpes, ¿no? La gente muchas veces se equivoca eso con el boxeo mexicano. El boxeo mexicano no era siempre así. El boxeo mexicano siempre era más estilista, generalmente. Cambió más adelante, pero el boxeo canadiense siempre fue un boxeo mucho más frontal en la historia de su boxeo. Siempre ha sido un error eso histórico de que México tenía ese estilo. Muchos boxeadores mexicanos no tenían ese estilo al principio, incluso muchos más
tenían un estilo estilístico, un estilo así más tirando para adelante. Ahí está José Luis Cepeda. Scotty Olson doesn't back up at all, and neither does Cepeda. And so given that, this battle for the USBA title should be a good one. Scotty Olson has had some injury problems, hurt his hand in a recent bout, which we did in July, but he's bouncing back. He said they've been working on a lot of technique, and he is getting set, hopefully, for a title shot. As you look at his opponent tonight, Jose Luis Cepeda, Scotty Olson is ranked #2 in the world. Yeah, Scotty Olson is a young man who has lots of power. He is, you see him getting ready to come in the ring with Mouse Strauss in the background. And as we take a look at some of the action of Scotty Olson, you'll see that the word bulldog was aptly coined for him. Showing lots of power here. You and I have done a number of his fights. And Scotty tenía unos golpes al cuerpo muy duros en su momento también, y era un boxeador muy frontal, estilo canadiense, Scotty Olson, desde luego. In this case, you'll see about that you and I did together up in Reno, the body work of Olson, very impressive. He just took apart Jose Luis Velarde in this fight. That left hook to the body, boy, that just caved in Velarde in that fight. And it's this kind of relentless pressure that most of his opponents have a hard time dealing with. You may hurt Olson, but you're not going to keep him off. I think that's the big question about Scotty Olson. He gets hit a lot, but he takes a good punch. Yeah, and always seems to come back no matter if he's hurt or not. Scotty Olson, undefeated, 23-0, 18 knockouts, getting set to defend his USBA flyweight championship. He is ranked #2 in the world by the IBF, #2 in the world. Gracias con la música esa de los 90s ahí. Okay, the fog machine is working. And ready to come through the fog and into the light is the Bulldog. Man who was born in Edmonton and now makes his home in Las Vegas. Well, they know about show business and fog in Las Vegas, so Scotty is right at home. 6-time Canadian Olympian. He was beaten by Michael Carbajal in the Olympics in Seoul, Korea in 1988. He badly wants a rematch with Carbajal. He says he roots for Michael Carbajal to keep on winning because he wants a big money fight with Michael Carbajal down the road. And ironically, Scotty Olson is popular here in Phoenix. Though you know who they'll be rooting for if he fights Olson, or if he fights Carbajal. That's right. Well, the first bout in our duel in the desert, Scotty Olson defending his USBA flyweight championship against Jose Luis Cepeda. Here is the tail of the tape. And as you look at it, you see the reach a little bit. Scotty Olson used to facing men that are taller and have bigger reach. I don't think that'll be significant in the age. Pretty much the same. USBA rules are in effect tonight. 10-point must system, no 3 knockdown rule, no standing 8 count, and you cannot be saved by the bell in any round. And only the referee can stop the fight. We are set for the introductions to this USBA title bout. Esta pelea fue en Phoenix, Arizona también. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Phoenix, Arizona, where tonight here at the America West Arena, the home of the Phoenix Suns. Yeah, Michael Buffer, man, qué joven era ese hombre en ese momento. God damn. Of course, in association with the undisputed, undefeated King of Beer, Budweiser, present championship boxing for your entertainment. All these bouts tonight are sanctioned by the Arizona State Athletic Commission. This bout is also sanctioned by the United States Boxing Association. Supervisor at ringside, Mike Cusimano. The scoring will be done by 3 judges on a 10-point must system. They are Lucien Jobert, Mike Munoz, and Joe Garcia. And when the bell rings, the man in charge of the action, referee from Tucson, Arizona, Mr. Bobby Ferreira. And now, ladies and gentlemen, man your battle stations, 12 rounds of boxing for the USBA Flyweight Championship.
Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the blue trunks with white letters, weighing 110.5 pounds. He's from Zacamulpa, Mexico, and brings a professional record of 22 victories, 19 by KO against the Ladies and gentlemen, let's welcome the challenger, Jose Luis Gringo Zepeda. Sí, gracias lo de gringo, le damos la gringa, no sé por qué, pero Boffer creo que no se dio cuenta. Aquí está Olson. He weighs an even 112 pounds. Originally from Edmonton, Canada, now living and fighting out of Las Vegas, Nevada. He's undefeated. Ya no hacen boxeadores así, ya no hacen boxeadores así, man. Ni México ni Canadá, ya no hacen boxeadores así. The WBA and the WBO. Ladies and gentlemen, presenting the USPA. Bueno, Canadá hace mucho tiempo que no escucho de un buen boxeador canadiense, pero de los 90 abajo, man, ellos eran muy buenos, muy complicados, daban muchos problemas a Estados Unidos, a México y a Inglaterra, ganaban a muchas veces a los mejores campeones de sus países, también de Puerto Rico también. Ok, aquí va a empezar. Taking on Jose Luis Zepeda, who is fighting outside of Mexico for the first time. Zepeda won his first 10 fights of his pro career, 9 by knockout. Y vamos. But right now, over the last, he went through 3 years, from 1988 through 1990, where he was 3-8-1 and was stopped 6 times, but he's 4-1 over the last 2 years. That's Jose Luis Zepeda. Bobby Ferreira is the referee. Everyone wants to get off to a quick start against Scotty Olson. It's important because you got to get while the getting's good, and early is when you can do something to him. Olson with power in both hands. There's the jab of Olson. He is really a different boxer when he jabs him. He's much more effective. Zepeda kind of pawing with his jab. Heads banged together a little bit. Kind of a good jab by Zepeda. Todo el mundo apostaba por Scotty Olson en esta pelea. Él era el máximo favorito para esta pelea. Pero este estilo le venía muy bien a Zepeda. Thus far early in the fight, I think he has picked off a few shots. That left hand got through. Good right hand by Olson. That rocks Zepeda. He's on unsteady legs. And I think when you hurt Olson, as Zepeda did with the left hook, you run the risk of him really coming at you, and that's what Olson did. Scotty looks a little slow, actually, to me tonight in terms of his not quite as quick as he's been in recent fights. Could just be a little slow getting off the mark. Heads have banged together 2 or 3 times already in this first round. They want Olson, of course, as you said, to slip punches more, and Richie Sandoval, his trainer, has done a good job working with him. Olson throwing that right hand a lot in this first round. Good right hand by Zepeda. Nice combinations by Zepeda. Zepeda has knocked out 19 in his 22 wins, but he's been stopped 8 times in his 11 losses. Olson not going to the body yet, but starting there to a little bit. Good left hand by Scotty Olson. And a solid right by Olson lands. Final seconds of the first round. And a sharp jab. Olson starting to land some big punches here as we come to the end of round 1. Esta pelea, man, nada más empezar, era una bomba, bro. Pretty good round. Scotty Olson, we'll hear Sandoval get in there and talk to him. They like his offense that round, but probably not his defense. Work a lot of faces
Richie Sandoval as trainer. Well, Scotty Olson in the last round with the overhand right, getting there, and that was his big weapon. Landed that more often than the hook. From another angle, you get to see it, and Olson working behind that shot as well with more combinations. Zepeda landed some good flurries, I thought, in the first round, Al, but the bigger punches were landed by Olson. Yeah, Scotty Olson landed punches with a lot more power in that round, but as you said, Zepeda was able to put some punches together. Out for round 2. Scotty Olson, who won the USBA title January 5th of this year in Reno when he stopped Pedro Feliciano in the 9th round. Ranked number 2 in the world. Round 1, Zepeda throwing more punches, the better percentage to Scotty Olson. And I think Zepeda has gotten Olson's attention even with his power of shots. Whoa, Olson loaded up with a right hand that landed after Zepeda had landed a flurry of about 5 punches. Well, this is as good as the overhand right of Olson's been in a long time. He's operated on the left hook a lot in recent fights. There is blood coming from the nose of Scotty Olson. And the heads continue to bang together as both fighters lean in. Damn. The Bulldog, Scotty Olson, pushes Zepeda back. Olson's pet bulldog is Otis, who's back home in Edmonton with Olson's mom. And the spot going to Edmonton, we understand, so we know a lot of Scotty's fans are watching. Olson trying to work the body, Zepeda trying to tie him up. Mira, esos golpes que se están comiendo. Unbelievable. Put right hand on the inside by Olson. There's a cut now, I think, on Zepeda's eye, too. It may have been from a butt. Good combination by Olson with a big left hand, but Zepeda trying to hang right in there with Olson. Elbows are being thrown in there. The heads continue to bang in there. We'll have to see how bad that cut around the left eye of Zepeda ends up being. I think it may have happened. It may have been opened by the one of many butts, accidental butts. Good combination again by Olson. This time Zepeda holds on. That right hand got to him pretty well. Good left hand by Olson, who was really relying on his power here. It's almost as if he's forgotten about the jab, Al, and decided to go punch for punch, toe to toe. Sí, Scotty se metía adentro, intentaba romperte, pero Zepeda es el boxeo que hacía. So, cuando él se metía dentro, Scotty intentaba empujarte y lanzarte abajo, pero Zepeda no se movía, se quedaba ahí, intercambiaba con él. Normalmente los boxeos que se quitaba Scotty los empujaba atrás, con Zepeda no pudo hacer eso. Y el López Pintor ahí de su corner. As they work on it, Doctor took a look. Appears everything is okay. They've got some work to do there. We take a look at Scotty Olson on the inside, ripping shots against Zepeda, throwing combinations there. Boy, two good shots to right and left, but Zepeda not going backwards. And from a different angle, Sam, you can see that when he throws combinations on the inside, he's very effective. That short left hook, a powerful punch. Zepeda had some moments here. Yeah, he really did, and he too was effective when throwing combinations. This is round 3, scheduled for 12 for the USBA Flyweight Championship, 112 pounds. Scotty Olson, who holds the title, defending against Jose Luis Zepeda of Mexico. And Olson just planting his feet wide apart and banging away. How'd you score the first 2 rounds?
Well, I would have it 1-1, but the last round Zepeda outlanded Olsen 43-28, I believe that is. Olsen continues with the good percentage. I gave Olsen both rounds, Al, because I just like the way he threw the big bombs in the first round. Yeah, he did land up harder punches, that's for sure. Again, the heads banging together, rubbing together. Now Olsen tried to use a couple of jabs. Sí, tenía que sujetarla ahí. Zepeda cautioned about holding behind the head. Good right hand by Olsen. No creo que Zepeda pegase más fuerte que Olsen, pero lo que sí creo es que era constante con sus golpes. Siempre un boxeo muy constante cuando se metía adentro y no paraba de lanzar golpes. Y obviamente poco a poco, ¿no? Mientras que Olsen cargaba más sus golpes con energía, Zepeda simplemente los lanzaba. Quedaba mucho más las piernas Olsen para lanzar sus golpes. Y normalmente la mayoría de los boxeadores con los que enfrentó, unos cuantos golpes así ya les hubiesen puesto abajo. Pero este chico, Zepeda, tenía una muy buena condición física. Para mí, Zepeda hoy en día fácilmente podría ganar a... Bueno, no sé si fácilmente, pero desde luego todos los boxeadores que están en su división de peso mosca podría sin duda ganarles. Y este era un boxeador que no estaba rankeado tan alto, Zepeda, que muchos boxeadores de la vieja escuela que si lo sabía, podían boxear así, podían simplemente darte muchos problemas, ¿no? También Scotty Olsen es mucho más fácil hoy que los boxeadores hoy en día. And that cut is opened up over the left eye of Jose Luis Zepeda. Y esos golpes del cuerpo de Zepeda me gustan mucho. Cuando se estira Olsen, Zepeda le clava el cuerpo. Y muy pocos boxeadores se atrevían a hacer eso. Yo creo que vino más de la estrategia de Luque Pintor. Here, we'll listen and we'll see what Speech Sanders was telling us. Shots, the body liver shots are working against him. He's feeling them every time he shoots. You gotta continue him, Scotty. Really hurting him to the liver, dog. Here is Scotty Sí, ese es el estilo canadiense, siempre ir para adelante, con hechos de la vieja escuela, como repito. Jimmy Coulon era así, también George Dixon, o sea, desde los tiempos, o sea, por antes el que inició ese estilo de ataque, antes que ningún otro país, Canadá. O tenían boxeadores como Ivan Durrell, también Frank Battaglia, gran boxeador también en su momento. Tenían boxeadores de ese calibre. Art Haffey también era un boxeador así, cuando se enfrentó contra Rubén Olivares, también, que ganó Rubén Olivares la primera, luego Rubén Olivares lo ganó en decisión, pero fue una pelea muy complicada para él. Bien. Luego tenían a Billy Townsend también, un boxeador muy similar, Carl Tremaine, Johnny Do Greco, también era así también, muy peligroso también, te venía adelante y técnicamente te destruía, tenía una gran carrera, un boxeador legendario, Do Greco. Muchos de esos boxeadores legendarios tienen un estilo así muy parecido. Como repito, ese estilo nunca vino de México. Los mexicanos eran mucho más, tenían más estilo. Sí, había boxeadores como Kid Azteca también que tenían ese estilo de boxeo. Sí tenían ese estilo de boxeo, pero incluso viendo a Baby Adimendi y viendo otros boxeadores eran más estilísticos, en el sentido de que boxeaban más, como los filipinos de la vieja escuela también eran más estilísticos, no todos entraban dentro y lanzaban golpes, eran en cambio su estilo.
ese estilo siempre fue más de Canadá. Pero luego, por alguna razón u otra, creo que ese estilo se fue, no lo entrenaron más en México y empezaron a cambiar el estilo y se volvieron más como Canadá, lanzando golpes, y así es como se ha mantenido. Bueno, muchos de los boxeadores así se han mantenido. Pues mira qué pelea, Dios mío, sus golpes ahí que se están dando, increíble. Sí, ese estilo de estrategia que está haciendo ahora mismo Cepeda, eso es lo que debería hacer Brian Castaño con Jermell Charlo, agarrarlo y lanzar golpes. Eso es muy efectivo en el boxeo. No entiendo por qué muchos boxeadores no hacen eso hoy en día. Había grandes boxeadores que hacían eso en la vieja escuela, y sabían cómo sacarse a ciertos boxeadores. Lou Ambrose contra Pedro Montañez Lou Ambrose lo agarró y se jodió bien a Pedro Montañez. Venía muy bien Pedro Montañez en esa pelea. ¿Cómo se llama? Batalino también hacía ese tipo de juego también. Scary Olson está simplemente metiendo todos lanzando golpes. Man, son like 4 rondas y ya fucking desde la primera ronda fuegos artificiales. Esta fue... Wow, mira. Ahora Olson también está intentando cortar el juego. No soy muy fan de este tipo de boxeo, os digo la verdad. El estilo canadiense de boxeo, tirarse para adelante, y el estilo así que desde boxeo de cabina, no soy un gran fan de ese tipo de boxeo, porque luego veo las carreras de muchos de estos boxeadores y no acaban bien. El boxeo para mí es que te den y no te peguen, ¿no? Este es un boxeo muy excitante porque se pegan golpes, pero a la misma vez es un boxeo muy peligroso, que tiene menos técnica pero es más aguerrido. La vida de un boxeador con tantos golpes, desde que empieza con ese estilo hasta cuando acaba, no suele durar tanto. Fritzy Civic, por ejemplo, una carrera, Sandy Sadler, man, chico recibía muchos golpes también. Jimmy Bivens también era light heavyweight también. Sí, pesado también, tuvo un estilo así también, un poco menos aguerrido así, pero sí también acabó mal. Todos sabemos lo que le pasó. Jerome McQuillan, Olson's percentage continues to rise. Cepeda continues to throw more punches. And you can see Scotty taking a slight edge now, punches landed. Una cosa que también la gente no se da cuenta es que, me ha dicho bastante gente de Jimmy, porque boxeadores como, Kid Azteca no acabaron tan mal, porque Kid Azteca era un boxeador más técnico, no siempre, no se lanzaba así siempre, él boxeaba, él no simplemente lanzaba golpes. Sobre todo contra Semi Enga, tuvo que cortarle el fuego y sujetarle para ganarle muchas veces. Fue una pelea muy jodida. La gente no le gustó a nadie esa pelea, porque Semi Enga utilizó el clinch para ganarle, pero no era como un Bobby Pacho donde se iba y tiraba para adelante y pam, pum, no era así, o Soldier Battlefield, que hacía exactamente lo mismo, no tenían ese estilo de un boxeador más técnico, por eso no acabó tan mal. Pero cómo se están clavando golpes ahí, esos ganchos, bro, no paran de lanzarse esos ganchos, no paran esos ganchos, bro. Damn. Olson is so tough and so dogged. He just wears you down. And I have to believe that by the 9th, 10th round, I'll be surprised if Cepeda will be able to withstand the onslaught. Yeah, that if he doesn't get you out early, which he does against the lesser opponents,
Sí, Scotty está preocupado porque sabe que normalmente los boxeadores, cuando él, especialmente porque ya ha enfrentado a boxeadores mexicanos con ese estilo, él se pensó que ya iba a, ya para ya está a punto de hacerle daño, pero es que Cepeda tenía una muy buena condición física, tiene una muy buena condición física y ya le partió le hizo daño en el ojo, si me acuerdo bien. La nariz también la tenía mal también. Pero ya creo que Scotty se empezó a frustrar porque digo, qué bueno que este tío. Too much. This is round 5, scheduled for 12 for the USPA Flyweight Championship, 112 pounds. Scotty Olsen in the red. Cepeda ahí peleando ya, lanzando golpes ahí. Scotty intentando utilizar el clinch para cortar el juego. Pero Scotty no se ve muy cómodo. Estoy intentando utilizar el clinch, es un boxeador que sabe ser sucio también como tiene que serlo. Y fijaos que en esta pelea es particular, ¿no? No había, o sea, con la brutalidad de los dos, ¿no? Con cómo están lanzándose los dos. No hay muchos, o sea, casi no ves golpes de cabeza, ¿no? Como hoy en día ves a boxeadores lanzando mucho la cabeza. No estaban lanzando tanto la cabeza, entonces controlaba mucho el impacto. Si no era abrupta así para romperte o hacerte daño en el ojo o algo así, ¿no? Simplemente los golpes que están recibiendo son muy duros. Tiene un poco abierto el ojo. Pero se están clavando ahí brutalmente. There goes Olsen right up with the head, right into the face of Cepeda. Some excess Vaseline. And there is Cepeda throwing a shoulder into Olsen, and Olsen throwing a shoulder into Cepeda. And the referee warns both fighters. And a good move by referee Bobby Ferrara. It's been real rough in there from the start. There's been a lot of butting, been a lot of elbows thrown. And I think Cepeda was still upset by being thrown to the canvas by Olsen at the end of round 5. Hizo el torso ahí para golpearle. Técnicamente, como dice ahí, estaba golpeando más Cepeda, pero golpes conectados eran más de Olsen, tenían más golpes conectados. This one is becoming a clinic on illegal fighting, huh? A bit of a street brawl. And if you're going to fight that fight, you're asking for trouble against Scotty Olsen. Yeah, that's qué gran pelea, Dios mío. And he'll give it back to you too. Ya normalmente cuando está en la sexta ronda ya todo depende de la condición física. Cuando tienes este estilo de juego no depende tanto de tu técnica, depende más de tu condición física que cuando estás peleando así ya. Oh, again, the head's banging hard. Scotty Olsen, who hopes to have a title fight early next year. Damn. And this, of course, a very important stepping stone for him. It's a wonder that Olsen hasn't been cut with all the head banging that's been going on. A lot of clashes of heads, and Cepeda getting in a few free shots when the referee's back is turned. Cepeda's done a lot of holding behind the head and hitting. Yeah. Crowd reacting
to all the rough stuff going on. Olsen lands a right hand. Zepeda trying to bang away and keep Olsen on the ropes. Olsen está como, Dios mío, no puedo tirar a este hombre abajo. Olsen is bleeding from the mouth. Earlier he was bleeding from the nose. And some nasty stares across the ring at each other. It's getting rugged out there, and I think some of the tactics, which have been less than legal, adding to that. You know it too. You gotta bend your body. You can't stand straight up. Breathe deep. He's trying to head punch you now. He thinks he's gonna ring your bell. When he goes like that, bend down and come out punching. Okay? Don't wrestle with him. Hold it, Scotty. Come on now. Tell that guy to stop putting his head down. His head buddy. You see the heads Se tiene en la clanging cabeza, on the pero creo que inside se fue más por accidente. there, smashing together, and that is going to create a lot of problems. They were yelling from Olsen's corner, tell that guy to stop holding and hitting. Buen golpe It's a ahí. good right Genial. hand by Scotty Olsen. Here's where they both gave each other some shoulder shots. Son un poco pues, Round 7. juego sucio ahí, intentando ponerle atrás los hombros. How do you have it scored, Al? What do you think? I would give Scotty Olsen a slight edge in this match. I got to give you my scorecard here. Come Ahí on. está, Zepeda, ¿eh? Y eso es lo que tendría que estar utilizando más el jab, porque Olsen es técnicamente más pequeño. So, el jab es básico para esto, para mantener la distancia. Pero claro, como a Zepeda no es un boxeo muy técnico, va a lanzar los ganchos más. Y también los uppercuts ahí. Y Olsen va a esperar hasta cargar sus golpes ahí. Eso también creo que tiene el nariz mal también. Ahora no debe tenerla bien. Su nariz pequeña. Zepeda has proven to be very, very tough. He's withstood a lot of the rough stuff and hung in there to bang away with Olsen. Y el golpe más poderoso es bien de Olsen, pero Zepeda está mandando muchos golpes. Está agarrándole ahí. Well, that cut looks nasty. The work is holding up. The corner work of Zepeda is holding up. Chuck Bodek's done a very nice job in the corner of Zepeda. And Scotty Olsen really, though, has pushed the pace the last 3 or 4 rounds. Zepeda has landed some good shots. He's not been as active as he was in the beginning rounds. Olsen going to the body a few times, and when he does, he lands effectively with that left hook. Okay, all right, I got it. Come on. Come on. Okay, I got it. Come on, stop again. Come on, back it up. Good left hook by Olsen. Couldn't tie up the Zepeda ahí left hand agarrándole of en el Zepeda, cuerpo. though. Zepeda continues to wipe away the blood, streaming down from the cut over the left eye. Good work to the body by Olsen. That seems to be the best move for Scotty Olsen now. A couple of shots and then get out before Zepeda can counter. Yeah, he really doesn't want to be on the inside all the time with Zepeda. I agree with you, Sam. And I think from the outside he can use his jab more effectively and that overhand right, which we haven't seen so much of in the last few rounds. Sharp jab by Olsen. We've talked about it many times during Scotty's fights that we've telecast on ESPN and elsewhere. The lack of the jab. When he uses it, he's just really effective. Para que te voy a dar el último golpe ahí, para que veas. Round 7. In the corner of Jose Luis Zepeda. Ya, los dos están en la cara, la tienen tocada los dos. Zepeda turned pro in 1984, had a good start to his career. Tell him to hold it. No te muevas. Mira. No te muevas, deja que te lo arregle.
Tienen la cara tocada los dos. At the end of the round, we had a little extracurricular activity. I didn't think Olsen hit at the bell after the bell. Cepeda just holding that in abeyance slightly. If he had nailed Olsen with that one, we would have had a ¿Cómo te gustaría estar en medio de esos dos, no? Sí, sería como meter la mano en una batidora. Good question. Round 8 scheduled for 12 for the USBA Flyweight Championship, 112 pounds. Scotty Olsen, who is ranked number 2 in the world by the IBF and the WBA, taking on Jose Luis Cepeda. You see in round 7, you can see Olsen doing much better, picking up the pace considerably. And as we mentioned earlier, the tendency for Olsen's opponents to wear down, and I think that's what is happening to Jose Luis Sí, Cepeda. Olsen lo que estaba intentando hacer era simplemente porque Cepeda iba en línea recta, torcer y clavarle el golpe, ¿no? Torcer y clavarle el golpe, pero el problema es que como Cepeda no se movía de su ángulo, se volvía difícil hacerlo, pero conectaba de vez en cuando, pero simplemente no lo suficiente para que respetase su poder. Can't help him. Well, that I'm any big benefit either. A good right hand to the head of Cepeda. Olsen backing him up with 3 big punches. Cepeda's showing us a very good chin here. Oh, yeah. For a guy who's been stopped 8 times. Yeah. He has hung in there, taking some big shots from Olsen. You just think that Olsen hits so hard, Al, that if he went to the body, with a sustained attack, ahí le tiene Cepeda ahí. And he usually does, but sometimes he forgets. Olsen parece que está dolido. In tonight's case. Está gastando un poco de tiempo Olsen para recuperarse. Una estrategia que utilizan los boxeadores para agarrar un poco de aire, simplemente poner la cabeza del boxeador abajo para respirar un poco, ¿no? Tiene la nariz afectada, obviamente tiene que respirar. Olsen hace bien cuando pega en la cabeza, cuando pega al cuerpo de Cepeda, pero creo que tiene más problemas Cepeda cuando le pegas en el cuerpo que en la cabeza. Y Cepeda sabe que ya está cansado Olsen, se está intentando rematarlo ahí. Pero vaya pelea, Dios mío. Sí, no se echa de menos este tipo de la vieja escuela, todos se enfrentaban contra todos sin ahí evitarse ni nada así, como hacen hoy en día en peso mosca, en Estrada y en cajas no pelean. I mean, just ridiculous. Ridículo. En cajas se lo ha perdido, muy bien por él. Nadie está peleando uno contra otro. Están esperando que todos suban o que un boxeador suba para empezarse contra él, como Román González. O tienes al chico este Irune que es una mierda en peso mosca. Es increíble la basura, cómo se ha vuelto el peso mosca hoy en día. O sea, increíble. Antes todos se peleaban contra todos. Las derrotas, había muchas derrotas en esa época, pero no matter. No importaba. No perdió tiempo ahí Cepeda. No perdió tiempo. Directamente a tu cara. The old protect yourself at all. Yeah, some of them are gonna take the opportunity to whack you. So, in this case, Cepeda did. We are live at the America West Arena in Phoenix, Arizona. Glad you're with us for the duel in the desert. Y otra cosa que la gente no se da cuenta también es que muchas de estas grandes peleas se hacían en diferentes sitios en Estados Unidos, muchas veces porque había tantas peleas, ¿no? al año, que no lo podían hacer en Las Vegas, no lo podían hacer en Nueva York, tenían que irse a Arizona, tenían que irse a sitios como Canadá, peleaban en Canadá muchos boxeadores, pero en Canadá históricamente Canadá después de Estados Unidos es el mejor sitio para muchos grandes campeones que han boxeado ahí. En Montreal o en Toronto o en Vancouver,
siempre estuvieron un paso detrás de Estados Unidos, pero siempre estuvieron ahí y eso ya no se vendía. Ahí está intentando conectar Olson, pero Cepeda está como ok, yo también te voy a dar, tú me das, yo te doy. Estamos, ahora es duración física toda esta pelea. Qué gran pelea, Dios mío, qué gran pelea. Increíble estos chicos. Increíble. Máximo respeto por estos dos grandes boxeadores. La gente no los conoce mucho, pero man, estos tíos no tenían, no estaban evitando a nadie, simplemente iban y peleaban y ya está. No querían ser como Floyd Mayweather Jr., Canelo, simplemente boxeaban y ya está. No querían ser como Canelo Álvarez, simplemente boxeaban y ya. Da igual que quién enfrentaban, se hacían y ya. Además, este tipo de boxeo. Olson se recupera porque algunas veces tiene defensa y se mueve. Cepeda no tiene tanta defensa, pero es agresivo. Mira, ahí está lanzando Cepeda, ahí está agresivo, dando su uppercut ahí, lanzando ese gancho ahí. No hacen tanto daño, pero clavan algunos de ellos y está desmontando a Olson poco a poco, que está. Cuando estás en ese nivel de boxeo, cuando recibes muchos golpes, tu cabeza está llena de hormigas, ¿no? Young Anhead, como dicen en Estados Unidos, tiene la cabeza borracha, hizo en la media guarda para lanzar sus golpes. Olson. Pero qué gran pelea. Well, this one has more than lived up to its billing. Se queda ahí, dando el golpe. Creo que sabe que no le gustan los golpes al cuerpo a Olson. Creo que sabe que no le gusta. Ahí lo da. Dios mío, cómo sigue sobreviviendo ese chico. Los golpes más duros lo está haciendo Cepeda, pero Cepeda está lanzando muchos golpes y está frustrando a Olson, que le está haciendo daño, en incrementos. Ya está dolido Olson con esos golpes. Y también tiene una nariz ya jodida también. Olson. Un corte también ahí. Mira. Ahí Pam, ahí, muy bien Cepeda ahí. Ahí esa segunda mano que me clava a Olson y estaría en problemas. Ahora Olson está intentando sujetarlo más. Olson empezó muy fuerte la pelea, pero está poco a poco cansándose. Eso es la condición física de un boxeador, es muy importante en una pelea. Seas técnico o no seas técnico, es muy importante. Ahí está Cepeda. Believe he sensed the tone of Bobby Ferrara's voice. Understanding it was you do it one more time, a point's being taken away. This is important for si Cepeda moviese un poco la cabeza, no estaría. Olson tendría incluso más problemas porque Olson lanzaba ganchos muy poderosos. Pero bueno, me imagino también porque Cepeda un poco más alto cuando agacha la cabeza, es un poco más difícil salirse de esos ganchos porque Olson es naturalmente el chico más pequeño. Está en su range, en su rango, en su visión lanzar en abajo. Creo que se hace difícil.
Ahí lo clavó bien, Cepeda. Aquí Olsen está sujetándole, intentando. Ahí le dio un buen golpe al cuerpo. Vaya pelea. Ahí también recibió Cepeda un golpe también. Cepeda está sobreviviendo eso. Tiene una gran mandíbula, man. Cepeda. Shit, esa mandíbula. Es una gran mandíbula, man. Te puede llegar lejos. Freddy Steele tiene una gran mandíbula, Jake LaMotta tiene una gran mandíbula, César Chávez tiene una gran mandíbula, Gianni Del Greco tiene una gran mandíbula también. Estos boxeadores tenían grandísimas mandíbulas. Hank Battaglia tenía una gran mandíbula. Absolutely. Rocky Marciano tiene una gran mandíbula también. Muy buenas mandíbulas. Sam Blanco tiene una gran mandíbula también. Damn. Takes on Robinson Cuesta of Panama. It'll be our main event. Final second, and a tired Scotty Olsen. Creo que contaban eso cómo se cayó. The referee did not wipe off the gloves. Now he does. No knockdown. Fans reacting. Ahora vamos a ver esto. Si Scotty Olsen nunca había pasado de 10 rondas con ningún boxeador. Y simplemente le tocó este estilo, ¿no? Yes, right hand. Well, he pulled him. Pulled him down. I think Scotty might have been hurt by that right a little bit, but then he pulled him down. A right hand did land, but then it was the pulling action. And of course, Cepeda's been guilty of that throughout the bout. Lanzar un haymaker ahí. Boom. Good right hand. Well, damn, fue un milagro que no clavó eso. A Cepeda, fue un jodido milagro. Ese golpe iba muy bien. Remember, this is now no man's land for Scotty Olsen. Cepeda también. Vaya pelea. What a fucking fight. That was against Jose Velarde in September of 1991. Round 11. There have been no knockdowns in a rough, rugged, toe-to-toe brawl. Scotty Olsen and Jose Luis Cepeda. Lanzando golpes al cuerpo. Cepeda. Ya sabe lo que tiene que hacer. Quiere cansarle. Quiere cansarle. Olsen no le va a dejarlo, lo va a agarrar. Let's take a look at some of the numbers in round 10. Look at Cepeda out punching Scotty Olsen by a wide margin. I got it a 2-point edge for Olsen, but Cepeda winning the last 2 rounds. Una cara ahí mientras lo agarraba. It could be a very, very close fight. Busca hacer eso de vez en cuando, agarra a su boxeador y con los uppercuts. Ahí Olsen está recibiendo de lo lindo y no, se cayó Cepeda. Se cayó. Olsen loading up with punches, but by the time he throws, Cepeda has been able to slip away. No holding, come on. What a fight. Qué jodida pelea. Dios mío. Once again, the heads bang. What a fucking fight. For this evening, aren't we? Qué jodida pelea. Dios mío. Unbelievable. Just moves right back in. Well, if Scotty's a bulldog, what do you make of Cepeda? I'll tell you what, he's what animal would be analogous to a bulldog? He's been tough. He's giving tit for tat. Sharp left hand to the body by Cepeda. He hasn't thrown many body shots. He came upstairs with a left. With it being such a rugged fight, so many punches thrown, it'll be interesting to see how the judges score this one. Yeah, it's not an easy one to score. Damn. Blood from the mouth of Scotty Increíble que esta pelea fue en 1992. Estamos... Damn, son 30 años, bro. Han pasado 30 años de esta pelea. God damn.
Ahí se equivocó. Ahora se están sujetando mucho más para romperse el juego más y más. Seconds of the 11th round. Yo no creo que ni saben dónde están estos dos chicos, man. Con esta pelea, I don't even think they know where they are. No sé si saben dónde están ahora mismo. Van a tener un dolor de cabeza muy bonito los dos cuando vuelvan a casa. That's crazy. Van a tener un dolor de cabeza muy bonito. Scotty Olson, very wild, as you pointed out. This is much more wild than we've seen him in recent bouts. That cut opened up in the second round. In a very bad spot. You got to give them a lot of credit for doing such a good job on it. Terrific work. Last round, let's go. Scotty Olson is number 2 world ranking on the line. His USBA championship. Esta pelea debería haber sido mucho más sucia de lo que parece. Tendría que haber sido mucho más sucia por el estilo que tienen los dos. Pero una pelea relativamente muy limpia, muy controlada. Fácilmente podrían haberse metido la cabeza y hacerse daño, romperse la nariz con la cabeza, cosas así, como hacen algunos boxeadores, pero no lo hicieron. José sigue con más golpes conectados en esta pelea, pero esta pelea tiene mayor volumen. Esto va a ser interesante. Damn, estoy viviendo esta pelea con vosotros, una de mis favoritas, como podéis ver. No se puede decir nada. Pero mira qué pelea más bonita, Dios mío. Con todo este estilo, que es de las mejores que vais a ver. Damn. Has not in any way awed Jose Luis Zepeda. I guess he wasn't awed by the smoke that Scotty Olson came out of her. Hay otras peleas también, ¿no? Más recientes que también han sido muy buenas. El Prógnico contra Timothy Bradley fue una estelar. La otra que fue muy buena recientemente fue la de Adam Konaki, que tiene ese estilo también, y se enfrentó contra Charles Martin, una pelea brutal, fucking brutal fight entre los dos. Luego también estuvo la pelea entre Ward y Gatti, es una pelea muy dura también. Barrera contra ese chico, ¿cómo se llamaba? Morales también creo que fue una muy buena pelea, sí, parecido, muy buena pelea. Morales no tenía un estilo diferente a Barreras, o Barrera mucho más energético, tirándose para adentro. Morales un poco más técnico, no era como, pero bueno, eso también creo que fue una muy buena pelea también. Qué brutalidad. Olsen aquí, esto ya va a acabar aquí. Intentando sacar lo máximo de los dos. Ya saben que va a acabar la pelea. Están cansados. Oh, man. Olsen literally trying to hang on to a decision win. Un aplauso a estos dos boxeadores, Dios mío. God damn, you know, ahí están. Creo que están boxeando en Arizona. Un aplauso a los dos. Damn, vieja escuela aquí de boxeo. Y ahora van a decir quién ganó.
con los comentarios quién pensáis que ganó. Pero muy buena pelea entre estos dos boxeadores. Dios mío, cuántos golpes se clavaron entre los dos. Brutal. Sí. Olson tenía más conectados, 124 a 290 y Cepeda 362 golpes tirados a 667. Esta va a ser una difícil para los dos. Esta va a ser una pelea difícil de llamar para los dos. Si piensas que el conectado es más valioso, pues vas a darse al que conectó más, y el que piensa que lanzó más golpes y conectó menos, pero lanzó más golpes, pues también hay personas que tienen eso. Pero una pelea muy ajustada. Esta pelea es muy ajustada. Aquí no va a haber robos, a menos que esto sea decisión unánime. Aquí no va a haber robos. No robos hoy. Eso es lo que no me gusta hoy en día también. Mucha gente, ve este tipo de peleas, y si pierde un boxeador por una cifra mínima o algo, ya de repente es un robo. Come on, man. Tú no has visto boxeo histórico, tú eres nuevo. Robos no pasan mucho en el boxeo. And the anxious moments here for Scotty Olson. A rugged battle. It seemed he had it under control in the middle rounds, was opening up a lead. And then Cepeda, starting in the 9th round, really came on. No me extraña nada que le llamen el pitbull el bulldog a Olson, porque parece un jodido bulldog. Cepeda parece un águila ahora mismo. No tiene nariz. Los dos, el águila y el bulldog. It seemed for a while that it might have been the wrong strategy, but he took some big shots from Olson early, showed he could take those punches. Pero vaya. And he matched Olson, punch for punch. Es un momento donde los mexicanos no evitaban a los boxeadores, los canadienses estaban activos en el boxeo, seguían activos también en el boxeo, en grandes momentos del boxeo. Todo eso ya está desaparecido, ya ha cambiado mucho el boxeo, ya no es igual. Están en declive todos los países. Canadá no es existente, y México está fatal a nivel de competición. Ya no enfrentan contra los mejores, los más peligrosos ahora. Los países han declinado mucho. Right, vamos aquí. Ya, creo que es justo ganador. Yo hubiese dado el empate en esta pelea. Creo que hubiese sido un empate justo, pero mayor decision, es muy ajustado, no hay ningún problema, no fue ningún robo. Pero sí, pues es lo que es. Pero ganó bien. Cepeda. Nadie confiaba en él en esta pelea, y al final demostró que pudo ganar a este peligroso, que iba arrancado número 2 en el IBF. Muy peligroso. Está aquí totalmente contento Cepeda, y aquí Olson le da un aplauso también él. Muy grande pelea aquí. Excelente pelea. Excelente pelea. Fighting in the United States, first time he's ever fought out of Mexico. Flyweight champion. Has come in and taken the USBA belt away from Scotty Olson. Así es como está. First defeat for the number 2 ranked. All right. So, bueno, aquí lo habéis visto. Danos un like aquí para enseñar vuestro amor a Goldenera. Aquí hicimos las mejores peleas. Este fue Aguilar contra Olson. Podéis mirar la pelea vosotros y disfrutar. So, a todo el mundo, seguimos con más boxeo, y hasta la próxima.